Bueno, pues hola a todos. Hoy estamos aquí, un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Y quiero darles la bienvenida a este video en el cual estaremos hablando y explorando algunos de los varios patrimonios culturales que existen a lo largo de nuestro planeta. Pasaremos por Pakistán para ver las ruinas budistas de Takhi Bahi. Luego, le echaremos un vistazo a los Budas de Bamiyan en Afganistán. También podremos observar el Memorial de la Paz en Hiroshima, detallando la cúpula de Genbaku. Y por último, exploraremos los principales sitios mineros de Valonia, en Bélgica. Gracias y acompáñenos. Para iniciar nuestra travesía, nos trasladaremos desde La Paz, Bolivia, a Pakistán, en la provincia de la frontera noreste, a 14 kilómetros de la localidad de Mardan. Se encuentra el templo de Taj Bahai, nombrado como el monasterio budista más hermoso de Gandhara. Taj Bahai, conocido también como el Trono de los Orígenes, es un complejo monástico, fundado a principios del siglo I después de Cristo. El monasterio budista estuvo en uso continuo hasta el siglo VII después de Cristo. Está compuesto por un conjunto de edificios y es el monasterio budista más completo de Pakistán. Hoy las ruinas comprenden un patio principal de estupas, un patio de estupas votivas, un grupo de 3 estupas, el cuadrilátero monástico con celdas de meditación, una sala de conferencias, pasillos escalonados cubiertos y otros edificios seculares. El segundo componente, los restos de la ciudad vecina de Sahri Bahlol, se encuentran aproximadamente a 5 kilómetros de distancia en una llanura fértil. Las ruinas Sahri Bahlol son los restos de una pequeña ciudad antigua fortificada del periodo Kushan. La ciudad se asienta sobre un montículo alargado a 9 metros de altura y está rodeada por porciones de murallas defensivas al estilo pañal que constan de piedras colocadas en cal y mortero de barro. Las ruinas de este monasterio fueron descubiertas en 1836 por el general Colt, del ejército francés. Apenas 20 años después, en 1852, comenzó la excavación de las mismas para analizar su valor patrimonial. Desafortunadamente, estas excavaciones se hicieron con mano de obra poco cualificada, lo que deterioró un poco las ruinas. Las excavaciones ilegales realizadas por la población local, pobre y con una elevada tasa de analfabetismo, a veces instigadas por traficantes de antigüedades, terminaron dañando los monumentos históricos. Taj Bahai fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con las cercanas ruinas de la ciudad fortificada de Sahri Bahlol en 1980. Se ubica en la región más fértil de Mardan, en el cual se cultiva el tabaco, el trigo y la caña de azúcar. El primer molino de azúcar de Asia fue construido aquí por el gobierno británico durante la época colonial. Existieron una gran cantidad de hallazgos budistas importantes a lo largo de los años. Se informa que los arqueólogos han desenterrado cientos de artefactos antiguos desde que comenzaron las excavaciones en la década de 1830. En el proceso, los arqueólogos han descubierto muchas figuras hechas de estuco, terracota, arcilla e innumerables artefactos relacionados. En 2017, se encontraron 2 figuras budistas raras en la región que datan del siglo III a.C. Uno tenía un halo doble y otro representaba la muerte del iluminado. Se afirma que la estatua que representa el escenario de la muerte era la más antigua de su tipo en el mundo. El Museo Regional de Peshawar tiene una de las mayores colecciones de arte budista del mundo. El arte de Gandhara fue una fusión única de diseños indogriegos y budistas que tuvo una gran influencia en toda Asia. En Pakistán, un grupo de trabajadores de la construcción destruyó un Buda pakistaní de valor incalculable, rompiendo la figura en pedazos. La figura de casi 2000 años fue vandalizada porque ofendió las sensibilidades religiosas locales y fue considerada no islámica. El incidente destruyó un Buda pakistaní que ha sido condenado por las autoridades y es visto como un acto de vandalismo. Pakistán tiene una herencia budista rica y fascinante, pero algunos rechazan el pasado no islámico del país. Más allá de cualquier inclinación política, social y religiosa, es nuestro deber preservar y proteger la herencia cultural e histórica de la humanidad.
El 26 de febrero de 2001, mediante un comunicado de los talibanes, ordenaron la destrucción de toda imagen de seres humanos que habían en Afganistán. Esto por considerarlos como ídolos. Estas declaraciones amenazaban a los dos grandes budas que se encontraban en Bamiyan, además de correr peligro las estatuas que se encontraban en el Museo de Kabul. Además de esta razón ideológica, los talibanes que habían conquistado Bamiyan sabían que los Hazars estaban en plan de reconquistar las ciudades. Es así que la destrucción de estos monumentos afectaría económicamente a la ciudad, ya que eran parte del turismo y estos generaban ingresos. Los habitantes de la provincia tenían mucho afecto a los budas, ya que los consideraban como parte de su historia y patrimonio cultural. Al darse cuenta de esto, los talibanes cruelmente obligaron a los habitantes a cavar huecos donde estos serían llenados de explosivos. Los habitantes que se negaban a realizar eran disparados y lanzados desde acantilados. Así fue que en marzo del 2001 comenzó la destrucción de estos dos budas, por razones ideológicas principalmente, ya que según estos budas iban a la contraria de las enseñanzas del Corán. Pero antes de la destrucción, los talibanes se encargaron de poder pintar la cara de negro al Buda más alto, ya que este tiene un significado muy degradante para algunas tribus afganas. Esto era usado como un castigo a los ladrones, era una forma vista como de humillarlos. Los budas, que eran de gran tamaño, donde uno tenía la altura de 55 metros y el otro de 37 metros de alto, estos siendo de gran altura, su destrucción hasta pulverizarlos les tomó varios días a los talibanes. Estos usaron desde explosivos muy fuertes, llegaron a usar hasta armamento bélico, como el uso de cañones de tanques. Todo esto para poder destrozar parte por parte a estas dos estatuas. Y cuando partes más grandes caían, estos se encargaban de poder dinamitarlo, usando a los habitantes, haciendo huecos, podían poner estas dinamitas y así explotarlos. Es así que hicieron todo esto hasta destruir hasta los restos. Llegaron totalmente a pulverizar a estos dos budas. Memorial de la Paz en Hiroshima. La cúpula de Genbaku. La cúpula se encuentra ubicada en Hiroshima, una ciudad de Japón. Es conocida en todo el mundo por haber sido víctima del primer bombardeo atómico en la Segunda Guerra Mundial. La cúpula se encuentra situada específicamente en el Parque Memorial de la Paz, en las cercanías donde ocurrió la explosión. Esta zona quedó arrasada por la bomba y la cúpula es la única infraestructura que quedó de pie. Un 6 de agosto de 1945 a las 8:15, un avión de guerra lanzó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, causando un terrible desastre. Actualmente es transformada en memorial, ya que tiene un místico especial. Este sitio no es solo un símbolo descarnado y recio de la fuerza más destructiva creada por el hombre, sino también una encarnación de los anhelos de paz mundial y de una suspensión definitiva de todas las armas nucleares. Más de medio siglo después, concretamente en 1996, la cúpula de Genbaku fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
por los deseos y plegarias para que nunca más este tipo de tragedias vuelvan a suceder, ya que es conocida como un legado de una de las tragedias más grandes en toda la historia. La cúpula es un elemento conmemorativo, es abierto a lecturas e interpretaciones, ya que nos hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, y eso hace que la cúpula se vuelva un vector histórico en su totalidad, ya que nos enseña un espacio, un tiempo. Con solo las ruinas y las huellas materiales, llega al punto de situarnos en la historia de la humanidad con pistas del pasado. Si queremos visitar este monumento tan solemne y significativo, la encontraremos a orillas del parque. La estructura está elaborada de hormigón y ladrillo con una estructura de acero que llama la atención a plena vista, ya que se contrapone a los demás elementos del mismo parque. Actualmente es un espacio muy visitado, sea por turistas o comunarios. Cada 6 de agosto se observará en el lugar gran cantidad de personas que con grullas de papel o lámparas de colores vuelve a la mente el recuerdo de tal tragedia. Sin embargo, lo que se quiere demostrar es que Hiroshima logró volver a levantarse y conmemorar esta fecha que es muy importante y que nunca será olvidada. Continuaremos hablando sobre los principales sitios mineros de Valonia. Las 4 minas que integran este sitio cultural se extienden desde el este hasta el oeste de Bélgica, a lo largo de una franja de terreno de 170 kilómetros de largo y de 3 a 15 kilómetros de ancho. El sitio lo forman las zonas de minería de carbón mejor conservadas de todo el país, que se explotaron principalmente desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. En este sitio se hallan muestras tempranas de la arquitectura utópica de los inicios de la primera revolución industrial. Grand Ornu. El sitio de Grand Ornu consiste en el conjunto formado por edificios y la ciudad del trabajador, diseñado por Henri de George y por el arquitecto Bruno Renard. Esta ciudad comprende todos los talleres, la casa del director, las casas de los trabajadores y espacios públicos. La explotación podría remontarse al siglo XIV y fue en 1811 cuando Henri de George se hizo cargo de la concesión del complejo. Se construyó desde 1819 a 1832. En 1999, el Grand Ornu fue elegido para albergar el Museo de las Artes. Este museo es obra del arquitecto Pierre Heveling. Bois du Look. La compañía de Gran Conducto y la mina de carbón de Houdeng data del 14 de febrero de 1685, pero se convirtió en compañía de Bois du Look en 1807. El pozo de Saint-Emmanuel se hundió en 1846. Las casas de los trabajadores de la ciudad conocida como Bosquetville se construyeron entre 1838 y 1853, las oficinas de talleres actuales en 1907, la iglesia en 1905 y el hospital en 1909. La sede y las oficinas construidas en 1907 tienen el aspecto de un castillo, con la entrada protegida por una puerta de guillotina. Bois du Cassir. El tercer sitio incluido en la selección nos permite abordar otra parte de la historia de la minería del carbón. Todos los edificios presentes tienen una función directamente relacionada con la actividad económica. La población local sigue muy afectada por el desastre que marcó la historia de minería de carbón. El 8 de agosto de 1956, un fuego se propagó,
y a lo largo de la mina de carbón de Bois de Cassier, carbonó la vida de 262 hombres de 12 nacionalidades diferentes. Debemos resaltar la forma en la que el directivo gestiona esta dimensión memorial, dando su lugar a la meditación y a la conmemoración, evitando la dispersión del sitio de los monumentos dedicados a las víctimas. Llegni Min. En comparación con los otros sitios, Llegni representa el fin de la historia. Es el último de los 4 sitios por cerrar en 1980, por lo tanto, tiene características bastante diferentes a los otros sitios. La industria del carbón está totalmente aislada en torno a la vida, en medio de cultivos. Nos encontramos ante una arquitectura puramente funcional, sin investigaciones estéticas. Llegni es el único de los sitios que aún tienen las galerías y se pueden visitar, equipado para comprender la parte subterránea, la estructura, técnicas de experiencia, extensión y extracción. Recordar y preservar. Esa es nuestra esperanza. Que a cada alma libre que visiten estos sitios, en los incontables siglos que están por venir, que las voces de las culturas les susurren desde las piedras milenarias que yacen ahí. Que aquí, en estos sitios, quede inmortalizada su trabajo, su vida, su propia historia. Recuérdenlos. Aquí, en estos sitios y monumentos, yace parte importante de la historia. Nuestra historia.